¿Qué onda a todos los de la comunidad de la Asociación Juvenil de Ciencia? Después de casi como mes y medio sin Ciencicharla, aquí me lancé, me dieron beca, no es cierto, me lancé aquí a Guanajuato para, pues que el Benjas por fin, nos dé una plática bien interesante, que es más que nada su tesis de doctorado. Él recién se acaba de doctorar en la Universidad de Harvard, en el Departamento de Química, donde pues estaba el doctor Alan, que también es mexicano y es un pionero en su área, técnicamente. Y, y pues, o sea, ya muchos han de conocer a Benjamín. Voy a dar como, aquí pueden ver como una nutshell de su currículum, porque pues sí tiene una trayectoria muy interesante y que pues inspira a muchos de nosotros. Pero básicamente estudió, él es tal cual de Guanajuato, Guanajuato capital. Estudió la licenciatura en matemáticas y computación en el departamento de mates, en conjunto con el CIMAT. Eh, y su maestría la hizo en química computacional en España. Y pues tiene rato que está aquí, bueno, estaba ya en Harvard haciendo su doctorado con este grupo del doctor Alan. Y pues sus intereses son machine learning, química computacional, modelos, todo lo que tenga que ver casi casi en eso. Y pues un proyecto súper cabrón de él es pues clubes de ciencia, ¿no? Que muchos de ustedes ya han de ubicar. Eh, Básicamente él es parte de varios fundadores de esta revolución de divulgación. Y pues también va a estar aquí en la reunión de inteligencia artificial, por si algunos se lanzan. Creo que ya cerró el registro, pero pues si se colaron, pues ahí nos vemos ahí. Y pues sin más preámbulo le doy la palabra al Benjas para que nos dé su plática, que se titula Hacia el diseño inverso en la química, aplicaciones de Machine Learning para predicción y generación de moléculas, que está súper interesante. Es casi casi estado del arte de ciencia de materiales, ¿no? Si no me equivoco. Y pues bueno, Sí, ¿qué onda? ¿Qué pasiones? Un saludo ahí a la comunidad, de la Asociación Juvenil de Ciencia. sí, de la Asociación Juvenil de Ciencia. Ya, sí, me invitaron a platicaros un poco y echar como preguntas y todo ese rollo. Entonces, primero nomás quiero como empezar y darles una idea, un saborcito de lo que yo trabajé. Lo voy a hacer como de manera muy general. Y después vamos a entrar en discusión y podemos como profundizar un poco más, ¿no? De todas esas cosas. Pero básicamente a lo que yo me enfoqué es, y un poco la idea es como, ¿cómo hacemos diseño inverso? Y voy a definir qué significa diseño inverso y por qué queremos diseño inverso en la química. Y una manera que lo podemos hacer es usando Machine Learning. Y Machine Learning es una rama una rama que desarrolla tecnologías que nos permiten crear sistemas que aprenden con la experiencia. Y experiencia se refiere a tener más, consumir más datos, aprender y ser mejor se refiere a optimizar y mejorar lo que tienes a base de alguna métrica, ¿no? Entonces, no es que una máquina ahorita está pensando, sino simplemente está siendo mejor en base a una métrica conforme vea más datos. Y hay muchos datos en la química, entonces es cómo usamos estas herramientas para hacer cosas más rápido con la química y construir sistemas automáticos. Y bueno, sí, hice el doctorado me acabo de graduar hace un mes y medio. Estuve en el MATLAB de Alana Spurgusic, en Harvard University, ahora está basado en Toronto. Y pues, y pues ya, ¿no? Entonces, para empezar, o sea, quiero tener como un caso muy concreto de qué es el problema inverso. Entonces, vamos a pensar algo así como un ejemplo y vamos a pensar en vainillín. Entonces, vainillín es una molécula que puedes encontrar, por ejemplo, en, en una planta, en vanilla bean. Entonces, es lo que hace que las cosas vuelan y en parte sepan a vainilla. Y hay dos lugares en el mundo de donde viene la mayoría de la vainilla. El 80% viene de Madagascar. El otro 15% viene de México. Ah, no. Sí, entonces la vainilla viene así de esos lugares. Y justamente hace como 3 o 4 años, o sea, ha empezado a crecer una crisis sobre la vainilla. Súper caro, en particular la vainilla orgánica, porque no hay más gente que quiere vainilla, ¿no? La vainilla está en todos lados, en las nieves, en los cafés,
en cualquier cosa, ¿no? La vainilla es como el sabor genérico, que le puedes poner a cualquier cosa y sí, exacto, ¿no? Entonces, por eso es súper caro, porque hay más subasta y porque hay problemas en donde está creciendo. En Madagascar hubo como varios problemas económicos y también del clima que permite que no se pueda crecer tanto, ¿no? Entonces es un problema muy claro. Entonces, una pregunta que te puedes hacer es, ¿cómo puedo, tal vez en vez de pensar en vainilla, cómo puedo encontrar una molécula que tal vez sea más sustentable? Entonces, ¿cómo podemos encontrar una molécula como vainilla que sea más sustentable? Y entonces, antes de pensar, ok, ¿qué significa que una molécula sea como vainilla? Tal vez vamos con un experto. Y eso es una persona que se dedica a estudiar olores o que se dedica a estudiar comida. Y le dices, oye, pues, ¿cuáles son las características de la vainilla? Y ellos tal vez te van a decir, o sea, la pregunta es, ¿a qué sabe y qué huele vainilla? Y ellos te pueden decir, pues, sabe a vainilla, o sea, es como muy tautológico, pero sí. Su propia categoría es dulce, como cremoso y un poco chocolatoso. Entonces, esas son las palabras que tal vez un experto las describiría. Entonces, tal vez ahora el siguiente lo que puedes decir, ok, vamos a buscar moléculas que tengan la característica de vainilla. Vamos a buscar moléculas que tengan la característica de dulce, otras que sean cremoso y algo de chocolatoso. Y vamos a tratar de entender qué tienen en común para generar nuevas moléculas y tal vez ir con un químico y generar nuevas moléculas. Y entonces, esto es básicamente cómo se hace química. Tal vez estamos hablando ahorita de olores, pero puede ser otras aplicaciones. Y si sigues este caso, vas a encontrar una molécula como esta, que es, creo que esta es vainillín, que es como 100 veces más poderoso que vainilla, pero también es ligeramente tóxico. Entonces, obviamente hay cosas que no puedes conseguir, ¿no? Pero entonces, y si te fijas, se parece mucho a vainillín. Entonces, puedes pensar, hay una relación entre olor y estructura o sabor. Entonces, esas son unas preguntas, ¿no? Y en un caso así como, ya pensando así como afuera, ya no pensando en vainilla, eso se trata sobre una necesidad material y cómo podemos predecir funcionalidad y luego cómo podemos generar cosas en base a funcionalidad. Entonces, cuando pensamos en esto, podemos pensar en un contexto mucho más grande. Entonces, los contextos que podemos pensar es, por ejemplo, olores. Podemos pensar en baterías. Entonces, por ejemplo, si tienes una celda solar y quieres usar esa energía, tal vez no durante el día, pero en la noche necesitas una batería. O tal vez nuevos fármacos. Y cada una de estas aplicaciones tiene una propiedad que necesitas predecir. Puedes predecir el olor. Para baterías, si son orgánicas, por ejemplo, están las potenciales redox. Tal vez quieres predecir la eficiencia de una celda solar en base a cierto material, o tal vez quieres la afinidad de binding. Si tienes una proteína y tienes una droga, quieres ver que la interacción sea positiva. Y al final de cuentas, si puedes predecir eso, luego ya puedes decir, vamos a generar nuevas cosas en base a la predicción. Entonces, esa es la parte del problema inverso. El problema inverso es, yo tengo una necesidad y quiero generar nuevas cosas a partir de esa necesidad. Entonces, para como así como empujarle más a qué se refiere eso, el diseño inverso en la química es, vamos a primero pensar en el diseño directo. Entonces, tenemos el espacio de moléculas y el espacio de moléculas es gigantesco. El número de moléculas que pensamos que pueden existir y que son como plausibles, entonces, que realmente pueden existir, es en el orden de 10 a la 23 a 10 a la 80. Y estas moléculas de tamaño mediano o chico, a lo mucho 120 átomos. Y hay moléculas más grandes. Y hay muchas maneras de poner esos números. Entonces, el número de espacio, el espacio es gigantesco. Entonces, ni siquiera lo puedes explorar. Si puedes hacer cálculos gratis que tomaran 1 milisegundo para calcular cada una de esas moléculas, no tienes el tiempo en todo el universo para hacerlo. Entonces, realmente tienes que ser inteligente si quieres explorar el espacio de moléculas. Y es un espacio combinatórico porque hay muchísimo, porque estamos pensando en moléculas tal vez como grafos, y estos grafos no solamente existen como una entidad de grafos de conexiones, sino también son objetos geométricos, tienen
tienen coordenadas 3D y interactúan, y si las pones a interactuar con otras cosas, de hecho, el otro eje es el tiempo. Entonces, a partir de una molécula, nosotros podemos sacar propiedades con un experimento. O sea, diseñas un experimento y puedes predecir si una molécula tiene ciertas propiedades que te interesan. Otra manera de hacer eso es vía simulación. Entonces, la rama de la química que se dedica a la simulación es química cuántica. Y la química cuántica es porque las moléculas son chiquitas, son entes pequeños donde la física que maneja todo es la mecánica cuántica. Entonces, simulando las leyes de la mecánica cuántica, podemos también sacar propiedades. Entonces, tenemos esas dos maneras de medir propiedades de las moléculas. Y muchas veces el espacio de propiedades lo pensamos como un espacio funcional. Ahí es donde realmente queremos estar. Entonces, aquí en una de las gráficas podemos ver que una molécula se mapea a un puntito en este espacio. Aquí dos dimensional, pero tal vez es más grande. Y muchas veces lo que nosotros queremos es llegar a la cúspide de esta montaña de funcionalidad. Entonces, para eso queremos optimizar. Y entonces hay muchas técnicas de cómo podemos optimizar en este espacio para conseguir moléculas. Entonces, el problema inverso es, queremos empezar en el espacio de funciones, en el espacio de propiedades de funcionalidad. Entonces, puedes decir, quiero una célula solar que es barata, orgánica, no tóxica, y todas las listas de cualidades que quieres, esas son las propiedades. Y ahora es cómo encuentro las moléculas que tienen esas propiedades. Entonces, el diseño inverso nos permite tener estrategias de optimización en este espacio complicado que nos permiten regresar al espacio original de moléculas. Entonces, por eso es inverso, ¿no? Entonces, son dos paradigmas de cómo pensar este espacio de química y espacio de funciones. Y entonces yo durante mi doctorado sí trabajé en muchas cosas. Una de las cosas que trabajé son y con un muy buen colaborador, Adrián Hinich. Y él es como su bebé, ¿no? Él hizo su doctorado solamente en eso. Entonces él lo sacó a súper profundidad. Pero es sobre la termodinámica de reacciones metabólicas. Es cómo te agarras todas estas moléculas que tenemos en el metabolismo, que es cómo convertimos los seres vivos, cómo convertimos energía o nutrientes, y cómo convertimos esa energía química en otras cosas, ¿no? Entonces, es crear reacciones químicas y cómo hacer eso. Y puedes pensar que si quieres hacer, por ejemplo, si uno de los problemas más grandes del mundo va a ser falta de alimentos, falta de plantas, puedes pensar en hacer ingeniería, en hacer plantas más eficientes, y para eso tienes que entender cómo la energía se rerotea entre las diferentes reacciones dentro de un sistema. Otra cosa son semiconductores orgánicos. Entonces puedes pensar en celdas solares. Sale que una parte de las celdas solares es en base a algún material, y ese material puede ser orgánico. Entonces puedes hacer celdas solares a partir de materiales orgánicos. Y parte de ese rollo es cómo encontramos moléculas que son más eficientes. Las celdas solares orgánicas más eficientes ahorita están como al 10% de eficiencia. Si realmente quieres llegar a las de silicón ahorita están como 21 o 22% de eficiencia. Entonces, si quieres hacer celdas solares orgánicas, vas a necesitar aumentar esa eficiencia. Una razón por la cual tal vez quieras celdas solares orgánicas es que no tienes que buscar silicio. Entonces, es a partir de materiales orgánicos. Las puedes imprimir también. Entonces, si justamente hoy quisiéramos cubrir todo el mundo con celdas solares, no podríamos porque no tenemos la maquinaria para hacerlo. Pero imprimir, sí podemos hacerlo. Entonces, puedes imprimir kilómetros de celdas solares con tintes orgánicos y funcionarían, si es que tuviéramos buena eficiencia y no tanta degradación. Y la otra cosa es que trabajo es modelos generativos de moléculas. Entonces, es como creo un modelo que aprende a generar moléculas. Entonces, todas estas cosas son diferentes, pero todos están unidos en que usamos técnicas de Machine Learning para predecir propiedades y para generar y crear estos modelos. Porque hay muchos datos, entonces queremos usar los datos para crear estos modelos. Y no es para darles una idea de cómo podemos optimizar moléculas con estos modelos generativos. Hay como 3 cosas en las que yo he trabajado.
Entonces, pensando de nuevo esa pregunta, ¿cómo podemos buscar moléculas de acuerdo a funcionalidad? Una manera que lo podemos hacer es algo que se llama High Throughput Virtual Screening. Entonces, lo que puedes pensar es que creas una librería de moléculas, te inventas 3 millones de moléculas. Y lo que es más caro para estas moléculas es de hecho, experimentarlas, ¿no? Conseguir un estudiante que crea alguna de estas moléculas y que se haga el experimento, le va a tomar un año, ¿no? Entonces, esto es como el doctorado de alguien ahí. Simplemente probar una de estas moléculas. Entonces, si tenemos 3 millones, tenemos que filtrarlas en base a alguna propiedad. Entonces, lo que hacemos es creamos varios filtros sintéticos. Las simulamos con mecánica cuántica y sacamos propiedades y sabemos que si no tienen las propiedades, los podemos quitar. ¿Cómo es eso de simularlas con mecánica cuántica? Sí, o sea, sabemos que las moléculas son, si las piensas en una molécula como una colección de partículas, átomos y electrones, sale que sabemos cómo estas partículas interaccionan. Entonces, puedes modelar toda una molécula como una colección de estas partículas y como sabes cómo interaccionan, eso quiere decir que sabes la física de estas partículas. Entonces, puedes, de hecho, puedes usar, si como sabes la física, la puedes simular. Y la podemos simular hasta de manera exacta. Muchas veces para ser más rápidos usamos aproximaciones, pero sabemos cómo sacar las propiedades exactas de esas moléculas. Y entonces sí, o sea, pasamos varios filtros. Primero hacemos cálculos baratos, luego caros y cada vez más caros. Y el más caro de todos va a ser un experimento. Entonces, el momento quieres llegar a cuáles son las 10 moléculas más importantes de todo ese set que crees que van a ser importantes para tu propiedad. Entonces, esos high throughput screening, lo puedes pensar como, en el campo lo piensan como el método del shotgun. Es como tienes un rifle y nomás lo disparas y ves a qué le pegas. Y entonces es un poco como fuerza bruta, ¿no? Estás tratando y explorando todos, pero es un método bastante eficiente y lo usas en celdas solares, en fármacos, en olores, en cualquier propiedad lo puedes usar. ¿Y bajo qué cosas, o sea, en cada filtro qué cálculos se hacen exactamente? Sí, o sea, está hecho de tal manera que cada filtro debe ser más costoso. Entonces, el filtro más pequeño, donde filtras menos, es el experimento, porque es el que cuesta más. Pero luego, tal vez lo que haces es primero creas unas reglas empíricas y dices, esta molécula tiene este subgrafo, este fragmento, posiblemente es tóxico, entonces vamos a tirar. O luego haces un cálculo súper barato. Entonces, tal vez tienes un modelo de Machine Learning que te dice, esta molécula tiene esta eficiencia. Y todas las que tengan eficiencia menor que esto, las tiras a la basura. Y luego tal vez haces un cálculo de química cuántica y con un modelo más sofisticado se calcula la eficiencia. Y dices, ok, ya ahora tengo 50,000, pero con este cálculo ya sé que las que van a ser buenas van a ser tal vez estas 100,000. O no, estas 1,000 restantes. Y luego ya lo que haces es vas con un grupo experimental, dices, mira, tengo estas moléculas, estas 1,000 moléculas, ¿cuáles a ti te laten? Porque ahí es como el aspecto humano, ¿no? No es que simplemente tú les das las moléculas y le dicen lo que van a hacer, sino también ellos tienen que estar confiados de que las puedan hacer. Entonces ellos van a ver y los van a rankear y van a escoger las que ellos piensan que son más probables de realizar. Y entonces, para eso necesitas muchas matemáticas. Es todo un proceso de simulación y manejar datos. Y necesitas manejar física, necesitas manejar machine learning. Entonces es muy multidisciplinario y hay muchos problemas de cómo resolver cada uno de estos pedazos. El llamado quantum. Sí, o sea, sí, o sea, creo que lo que está padre, o sea, yo estudié matemáticas y lo que a mí me gustó de este rollo es que al final tú te inventas algo y al final, tal vez 6 meses después lo vas a ver en un día después, lo vas a ver como de manera física, ¿no? Es algo que puede llegar a la realidad y que existe. Y que si lo haces de manera bien, puede tener cambios muy profundos en muchos campos, ¿no? Entonces es un cambio, es un campo donde puedes usar tus técnicas para realmente tratar de empujar necesidades materiales que hay en el mundo. Otra manera que puedes optimizar moléculas
hay una manera, de hecho, con algoritmos de aprender este espacio geométrico donde puedes optimizar cosas. Entonces, una molécula es un ente discreto. Entonces, si piensas en una molécula, tal vez como agua, ¿no? Tienes oxígeno y está conectado a dos hidrógenos, ¿no? Y es un objeto discreto porque quitarle ese oxígeno, no, ese hidrógeno y cambiarlo por otra cosa es una decisión, ¿no? No es como no hay una cosita que le puedas cambiar de 0 a 1 y que poquito a poquito lo intercalas. Entonces, son objetos discretos, entonces no puedes hacer muchas de las matemáticas que haces no puedes hacer álgebra lineal de eso de manera bien. Pero autoencoders es una manera de agarrar una molécula, la comprimes a un espacio vectorial geométrico, y entonces ahora una molécula no está representado por un grafo, está representado por un vector, y este vector, por ejemplo, si yo tengo dos moléculas, puedo trazar la trayectoria entre estos dos vectores, y puedo sacar nuevas moléculas en este espacio. La manera que lo saco es que tengo una manera de descomprimir ese vector de nuevo los datos originales. Entonces, así puedo crear nuevas moléculas trazadas, interpoladas entre varias moléculas. Puedo empezar en un lugar muy malo y decirle a un algoritmo, oye, quiero que optimices por estas propiedades y vas a llegar y explorar un nuevo espacio geométrico. Entonces, es una manera de optimizar moléculas en un espacio geométrico. Y Machine Learning te da las maneras de cómo crear sistemas que aprenden estas operaciones conforme más datos les das. Y cómo puedes manipular esos espacios de acuerdo a la información que le das. Y la otra manera que lo puedes pensar es, si puedes pensar, tengo 1000 moléculas y son súper malas. ¿Cómo consigo 1000 moléculas que son súper buenas? Entonces, es una optimización, pero es implícita. Es implícito porque no tienes control directo del proceso. Solamente le vas a decir al algoritmo, quiero que me empujes hacia esta dirección, y le vas a dar datos y el algoritmo va a tratar de aprender cómo llegar ahí. Entonces, para eso puedes usar reinforcement learning y puedes usar generative adversarial networks o redes adversariales generativas. Todo esto lo haces con moléculas. Sí. Sí, me recuerda mucho bueno, cómo puedes ver las dos representaciones que te generan las Bayes, cómo puedes ir como tu montañita aprendiendo de esas dos. Así que, ¿cómo se interpreta eso, sí, o sea, el gráfico que está ahí es, pues, por ejemplo, tienes una propiedad de interés. Entonces, tu propiedad de interés puede ser eficiencia solar. Y entonces estás en una montañita que dices, estas moléculas tienen 3% de eficiencia, quiero llegar a un lugar donde tengan 10% de eficiencia. Entonces, tu algoritmo va a aprender cuáles son los cambios que tienes que hacer a estas moléculas para llegar a un lugar, pero pero tal vez esos algoritmos no son perfectos, ¿no? Entonces, tal vez no llega a ese lugar, pero tal vez llega a un lugar un poquito antes de eso. Y entonces, todo el proceso de cómo puedes crear un algoritmo que aprende conforme le des datos y que aprende a navegarse es usando reinforcement learning. Sí. Y así como nomás como cerrando como un poco por qué todo esto es importante. O sea, esta idea de un diseño inverso, o sea, cómo creo cosas a partir de propiedades, es como un componente chiquito dentro de algo más grande. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, si tú quieres resolver el problema de energía en el mundo, ¿no? Quiero encontrar baterías que son baratas para que todo el mundo ya pueda poner sus celdas solares. Y tal vez una de esas baterías que de hecho investiga el grupo de LAN son baterías flow. Te puedes imaginar tener un rotoplas lleno de químicos y entonces, en vez de ser una batería de litio, que es una batería que va a ser a base sólido, es una batería de químicos que son orgánicos, que no son tóxicos, y que la manera que guardas energía es que te llega la energía solar, la conviertes en corriente eléctrica, y cuando llegan los químicos hacen reacciones con esa nueva energía, entonces estás guardando la energía como energía química, y cuando quieres la electricidad, se crean esas reacciones de nuevo, y así se saca la energía. Y entonces, una de las cosas que quieres es buscar una molécula que sea súper barata de hacer. Entonces, tal vez te inventas una molécula como esta, EQDS. Y entonces, este es como el concepto material.
Luego realmente ahora tienes que convertir esa idea en algo físico. Entonces ya tienes tu polvito raro que ahora se va a convertir en una molécula. Y ahora le vas a meter esas sustancias, lo vas a meter en una batería de verdad y vas a medir sus propiedades. Vas a sacar su estabilidad, su solubilidad, su voltametría. Y vas a decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es la eficiencia de esta celda solar? ¿Sí pasa o no? Y en base a lo que aprendes en este espacio, al final justamente tienes que pensar que un ser humano está haciendo esto, ¿no? Entonces un ser humano, al final de todo este proceso, vas a decir, ¿sabes qué? Ahora, tengo una nueva idea de una molécula y vamos a hacer todo este ciclo de nuevo. Entonces vas iterando, ¿no? Y si sale bien, te vas a escalar y manufactura. Parte de la idea, y este concepto de cerrar el círculo es, hay muchos datos que se están pasando por ahí. Y ahorita los datos y toda la experiencia se queda en un estudiante de doctorado. Entonces, si ese estudiante de doctorado se va del grupo o termina su doctorado y no consigue plaza de profesor o nada, ese conocimiento se va, ¿no? Se queda en base de artículos. Pero entonces, ¿cómo diseñamos sistemas que aprenden, que pueden aprender a partir de estos procesos? Y si tú tuvieras los datos de los experimentos, puedes aprender a partir de eso. Entonces, y lo que tienes que pensar es que todo este proceso tal vez toma todo un año. ¿Cómo creas un proceso que puede hacer esto en una semana? Entonces, para eso necesitamos algoritmos que saben tomar datos, que saben tomar decisiones en base a datos y que comparten información con todos estos procesos. Entonces, cerrar el círculo es cómo hacer todo este proceso mucho más eficiente y rápido. Entonces, para eso, para la parte de los conceptos, necesitas modelos generativos y simulación y optimización. Pero para los demás vas a necesitar algoritmos de machine learning, vas a necesitar robots, vas a necesitar software. Entonces, mucho de lo que va al campo es cómo vamos a llegar ahí. Y mucho de lo que hace Alan es él, por ejemplo, ahora tiene la visión, vamos a construir estos robots. Entonces, ellos ya tienen robots comprados y tienen algoritmos para cómo optimizar esto. Y eventualmente quieren generar nuevas moléculas y nuevos materiales que todavía no existen. O sea, es técnicamente ahorrarle cierta chambita a los científicos, ¿no? Eso es algo súper, pues, súper chido. Sí, sí. Por una parte hay mucha gente que lo piensa como desplazar el trabajo, pero yo siento que es como, ahorita si eres un químico, la manera que te divides ¿eres un químico teórico o experimental? Hay más químicos experimentales que teóricos. Y yo lo que pienso es que el químico del futuro va a ser alguien que tiene que ser los dos. Pero va a ser más fácil de hacerlo. Entonces, en vez de tomar varias horas pipeteando, que puede haber mucho error simplemente por cómo tienes tus manos, y es mucho más restrictivo. O sea, si tienes 80 años y estás tratando de pipetear algo, tus manos no van a ser tan rígidas, ¿no? Entonces, si tenemos robots que pueden hacerlo de manera más consistente y de manera más rápida, entonces hay que aprender algoritmos para hacer eso. Y entonces un químico al futuro va a estar como, él no se va, o sea, a mí lo que me gustaría en la universidad es, por ejemplo, que en vez de que te den un libro de texto y aprendas química, mira, te damos tanto tiempo de cómputo, de tanto tiempo de materiales, y ahora tú mismo vas a descubrir la química, a partir de los datos que tú mismo vas a hacer. Vas a tú mismo crear tus robots que van a aprender a hacer estos experimentos y que te van a dar datos y ahora tú vas a tener que encontrar los patrones dentro de los datos y generalizar a partir de eso, ¿no? Entonces, creo que es un poco como, ¿cómo podemos tener más tiempo para pensar de manera más inteligente en esas cosas? Sí, entonces eso es un poco como la idea, ¿no? O sea, obviamente todas esas visiones están como, o sea, quién sabe, ¿no? O sea, tal vez hay problemas muy difíciles. Puede ser que la barrera más importante va a ser, de hecho, conseguir gente. Químicos baratos. Ah, o sea, por ejemplo, si tuviéramos el algoritmo y tuviéramos el robot, lo que luego vas a necesitar es que tal vez se te acaban todos los reactivos. Y entonces crear los reactivos es más caro. O comprarlos. Entonces ahora ya necesitas un robot ahora para generarlos, ¿no? Ah, es interesante. Sí, y entonces todo eso hay como, o sea, hay muchos problemas matemáticos, hay muchos problemas computacionales que se tienen que resolver, ¿no? Y necesitas gente trabajando
Necesitas a esta gente que sabe resolver esos problemas trabajando de manera multidisciplinaria. Sí, ándale, es multidisciplinario este Sí, rollo. sí, o Es sea, técnicamente casi el futuro de la ciencia, ¿no? O sea, que sí, o te sea, muevas a sí, varias sí, disciplinas. sí, o sea, yo cuando empecé el doctorado no había tomado ninguna clase de química. Hice la maestría en química teórica, ¿no? Pero no me había tocado ir al laboratorio. Me Ah, tocó ir ya. al laboratorio cuando me tocó dar la clase de química general, o sea, como ayudante. Ah, Entonces, no es que necesitas saber química, es simplemente tener como voluntad de meterte a estos espacios y trabajar con gente que quiere resolver problemas y combinar esas habilidades. Sí, y eso es como el último slide. Sí, ¿no? ok. Pero pues así, o sea, aquí ya le entramos a la discusión y las preguntas y todo ese rollo. Tengo algunas preguntas. Digamos que yo soy un químico investigador en X universidad y pues que yo quiero empezar a como a entrar a este rollo, ¿no? O sea, actualizarme, pues, Ujú. a implementar estas cosas. Como yo investigador, o sea, es que he conocido a un investigador de química que me dice, pues está chido, pero no sé cómo empezar, o sea, no sé, Ujú. o sea, quizás lo más obvio es aprender Machine Learning, pero Sí. ¿cómo, por ejemplo, en México podrían como cambiar o Sí. irse a este rollo? O sea, creo que algo importante es pensar en un problema concreto que quieras resolver. Entonces, realmente hacerlo concreto, ¿no? No es como decir, quiero aprender Machine Learning, quiero aprender esto, sino piensa en un problema que quieres resolver y Machine Learning es una herramienta que te permite llegar ahí. Creo que si solo vas con la idea de que quiero aprender algo, es muy fácil que, especialmente si estás en un campo que es muy abierto y que no tiene tanta estructura, es muy fácil que te pierdas o que te desenfoques o por X razón no progreses. Y es más importante como hacerlo muy concreto. Entonces, puede ser algo tan sencillo como decir, ¿sabes qué? Y obviamente es como no solamente pensar en ti mismo, sino hay un gente que es más inteligente que tú y para diferentes cosas, entonces acercarte a otra gente, ¿no? O sea, como, sí, o sea, tienes que buscar eso en otra gente. Y muchas veces la manera que puedes aprender cosas de manera más rápida es como viendo cómo otra gente también procesa información, que va a ser diferente como tú procesas la información. Y te da otra perspectiva de cómo hacer eso, ¿no? O sea, yo diría es como piensa en un problema que quieres resolver. Entonces, puede ser algo tan sencillo como, o sea, si haces experimentos, si eres un químico, estás haciendo experimentos, entonces dices, ok, mira, primero empieza a guardar tus datos de manera bien, te creas tu Excel, tu CSV, usa Python para analizar los datos y dices, voy a crear un modelo que pueda predecir tal propiedad que estoy investigando. Y eso, dices, este es mi primer paso que quiero dar, ¿no? Quiero centrarme justamente en los datos que yo conozco y que los he construido y quiero tratar de construir un modelo que funcione ahí. Y tal vez no irte como que, tengo que construir una red neuronal, empiezo con modelo lineal. Puedes aprender mucho de modelos lineales simplemente usándolos primero. Y entonces creo que es importante tener como un mecanismo de éxito que sea como rápido. Entonces, si dices, no, quiero construir un Graph Convolution Network, y pues, o sea, son muchos pasos para llegar ahí. Entonces, mejor, ¿sabes qué? Quiero hacer regresión lineal. Ok, ya hacer regresión lineal, funcionó bien o no funcionó bien. Pues ahora quiero hacer algo más avanzado, un algoritmo de árboles, va. O luego un proceso gaussiano. Luego dices, bueno, tal vez quiero hacer una red neuronal. Entonces, creo que es como pensar como manera muy concreta cuáles son los pasos que quieres. Y también tener maneras de medirte, de que te estás haciendo bien o no. O sea, sí, entonces creo que es difícil, o sea, creo que hay muchas, particularmente es muy fácil quedarte atorado en cosas, en conocimiento que es muy nuevo. Entonces es como tener pasos chiquitos que puedas medir y tener evidencia que estás realmente aprendiendo cosas en eso. Y ser como muy propositivo y concreto, ¿no? Cuando tú dices, quiero llegar ahí, cuánto tiempo de tu semana significa eso? Y sí, o sea, y no es que tengas creo que una manera muy concreta de saber si estás llegando ahí es cuánto tiempo le estás dedicando a eso. No es que tengas que dedicarle, o sea, si estás estudiando química, por ejemplo, y dices quiero aprender más de Machine Learning,
pues puedes tomar una clase, ¿no? Pero tal vez no, tal vez puedes tomar un curso en línea. Pensar cuánto tiempo le estoy dedicando a la semana para realmente tomar ese curso en línea. Porque es muy fácil decir, sí, quiero aprender esto. Te pasa un año y luego ya no. Sí, entonces creo que tienes que pensar como de manera muy concreta cuánto tiempo estoy tomando para llegar a eso. O sea, si realmente es lo que quieres, entonces tienes que tomar acciones concretas para llegar ahí. Entonces, decir, voy a dedicarle 2 horas a la semana. Y le vas escalando, ¿no? Y en caso que a veces uno se sienta perdido o así, que no, pues la neta sí necesito como a alguien, ¿no? Que me apoye, pues yo diría, investigador, pues hay comunidades, ¿no? Puede haber comunidades en tu ciudad de, no sé, que den charlas de eso, que haya gente que haga eso, quizás te complemente o te diga, no sé, cómo, no sé. Sí. Esa es una muy buena manera de quizás conseguir como no orientación, pero sí conocer a alguien que está más metido, quizás, porque a veces uno que está en otra área, pues, o sea, se puede checar un libro, por ejemplo, de Deep Learning de Joshua Bengio o algo así, y se va a intimidar, ¿no? Las primeras páginas dice, uy, no, esto pues, no lo entiendo, pero pues, serían dos cosas, una, pues echarle ganas por tu cuenta y otra, pues conocer quizás gente y Sí, que sí, salir un poco fuera de ti, ¿no? O sea, si hay gente que sabe de ese tema, o sea, diles, oye, te invito a café, quiero platicar contigo, quiero saber un poco más de lo que haces. Y tal vez te dicen sí, tal vez te dicen no, pero creo que tienes que hacer el intento, ¿no? De abrirte y hablar con otra gente. Sí. Otra pregunta sería más o menos parecida, pero en lugar de en el papel de un investigador, una persona grande, un estudiante de primeros semestres de química que dice, no, pues en mi facultad no veo nada de esto, no sé, y me quiero dedicar a esto, pero lo veo muy lejano, muy difícil, ¿cómo puedo entender los papers? ¿Cierto? ¿Cómo puedo Sí, introducirme a... o sea, creo que el Internet es muy útil para eso. O sea, puedes encontrar muchísimas cosas en Internet, de blog posts, de gente que se dedica a hacer eso. Y, o sea, creo que es como, o sea, lo que sí lo recomiendo a todo el mundo, sin importar qué carrera estudias, es aprender Python. Sí. Python, sí, Python es súper útil, si quieres analizar datos, si quieres mandar correos de manera automatizada, si quieres sustituir datos, o sea, cualquier cosa, Python es súper útil. O sea, y creo que para eso quieres como, o sea, siempre es bueno tener mentores, pero a veces es difícil encontrar buenos mentores. Entonces, es variable eso, ¿no? Pero creo que es abrirte oportunidades. Entonces, algo que para mí fue muy importante es un verano de investigación. Hice un verano de investigación en matemáticas aplicadas, trabajando con placentas en UCLA, y a mí así se me hizo súper loco que pudieras trabajar en placentas, solo sabiendo matemáticas, ¿no? Y programación. Entonces, creo que a mí me abrió mucho la idea de que puedes hacer cosas, de que hay problemas como que puedes atacar con herramientas de ese estilo. Y conoces mucha gente y muchas historias de otra gente que está en esos caminos, ¿no? Entonces, sí, o sea, busca, los veranos de investigación son súper buenos. O sea, sí, o sea, ser curioso, ¿no? Y pensar de maneras concretas cómo haces esa curiosidad en algo que sea tangible. O sea, en un programa, en un blog post, o sea, tienes que pensar cómo lo haces de eso, en algo que sea real, ¿no? Que no se quede solamente en tu cabeza. Creo que es solamente pensar que se queda en tu cabeza es como, o sea, ¿qué tal si tú por X razón ya no haces eso, ¿no? O sea, necesitas convertirlo en algo. Sí, sí. O sea, creo que es el mejor pretexto para aprender algo, ¿no? Tener como un proyecto, una meta, un Sí, plan. sí, o sea, creo que es muy importante como pensar en mini proyectos que quieras hacer y pensar cómo me pongo en ese camino y cuáles son las acciones realmente como concretas para llegar a ese camino. Y obviamente o sea, estar como dispuesto a perdonarte si no lo haces. Si dijiste, nada, voy a aprender Machine Learning y estoy tomando este curso, pero no lo hice la semana pasada. O sea, obviamente tienes que también como decir, ok, pues perdonarte de que no lo hiciste, pero también como decir, ok, pero ¿cómo lo cambio para la siguiente vez para que no vuelva a pasar? Entonces, ser como muy reflexivo en ese aspecto y pues tampoco tratarte mal, ¿no? No, sí.
una pregunta un poquito más hardcore Ujú. es, bueno, tú que estás, bueno, o sea, clubes, ya sabes, ¿cómo? Y es de hecho algo que salió en una mesa cuando estábamos platicando allá en un after de un evento, es pues una manera en que jales a personas que no estén interesadas en la ciencia en esto, ¿no? Es como la pregunta general, la pregunta principal de la divulgación. Sí. Digo, o sea, te lo pregunto porque pues ya tienes experiencia y eso, ¿no? ¿Cómo has conseguido como jalar, digámoslo así, prenderle la chispa a los chavos? O Ah, qué has observado de, no, pues la neta les gusta, no sé, ver algo visual o no sé. pues yo lo que pienso mucho es como, ¿qué me hubiera gustado a mí que me hubieran dicho antes y que nadie me dijo? Mm. Entonces piensa, o sea, son como esas cosas cuando estás en la licenciatura o en el posgrado que dices, ah, no manches, eso está súper chido, me hubiera gustado saber de este tipo de rollos, entonces, justamente esas ideas que te llegan así de, no manches, me hubiera gustado que alguien me enseñara esto, este, esas son las cosas que creo que a otra gente también le gustaría. Entonces creo que justamente las cosas que a ti te apasionan son las cosas que también le van a apasionar a otra gente. Creo que hay muchas cosas que puedes encontrar en común. Las cosas que te apasionan a ti, que tienen que ver con conocimiento con otra gente. También creo que es un poco es difícil el rollo de divulgación. Creo que a veces simplemente el rollo, pensar que vas a convencer a gente es difícil porque todo el mundo tiene sus bias y tiene sus conocimientos Sus y sus maneras de weights. pensar. Sí, entonces es como, o sea, es un problema mucho más grande en cuestión de educación, Sí. pero creo que la manera que lo puedes hacer es pensar en acciones concretas, ¿no? Entonces, o sea, si te interesa, o sea, si te interesa, por ejemplo, política energética y ecología, pues te unes a un grupo local que se dedica a eso. O creas tu comunidad Sí, y eso. exacto. Si no existe, créalo. Creo que siempre es importante, tal vez no siempre reinventar la rueda, porque hay muchas comunidades que se Ujú. crean Y luego y mueren. sí, obviamente aprendes mucho creando cosas, pero entonces es una combinación de los dos, ¿no? O sea, la tienes que medir y ver como, qué se siente. O sea, también creo que a veces la idea de estar en una comunidad es que tienes que aprender a trabajar con otra gente que piensa de manera diferente y que tal vez tiene una opinión diferente. Y pues tienes que aprender cuál es el límite de lo que estás de acuerdo a negociar contigo mismo para trabajar con otra gente y para no, ¿verdad? Entonces es un poco como, sí, pero o sea, creo que es como tienes que pensar en ser más, como más responsable de tu propia educación. Entonces, la educación, no sé, la educación no viene solamente de una universidad, sino viene de tus propios esfuerzos para crear, crear algo con esa educación y ese conocimiento que tienes. Entonces eso puede ir desde la enseñanza a, pues, o sea, a estar con equipos, con grupos de, o sea, o puede ser simplemente como reunirte con gente y, ok, todo el mundo vamos a leer este libro y vamos a, cada Como semana, grupos de estudio, ¿no? sí, exacto, creo que es como, Entre cuates. sí, o sea, creo que el rollo social ayuda mucho a hacer esas cosas más Ujú. fáciles, pero también como es un rollo social es muy fácil como, Que se desvíe. que se desvíe. Entonces, necesitas gente que te mantenga como, oye, nos propusimos esto, pero no lo logramos. O sea, ¿qué podemos hacer como comunidad para hacerlo? Entonces, y eso es algo que veo, creo que en México no hay mucho rollo de como, y puede ser que cambie, ¿no? Pero creo que no te enseñan en la universidad a crear como comunidades o ser como, cómo tomar esas cosas por tu propia cuenta. En Estados Unidos, al menos lo que he visto en las universidades, hay clubes de todo, ¿no? Ujú. Y hay gente que se organiza para hacer clubes de eso, ¿no? Hay un club de, unas cosas que estudié durante todo fue política energética, y creo que es como súper interesante. Y había un grupo de gente que no les está dando puntos en la escuela, no les dan puntos a nadie, y se reunían una vez a la semana para platicar cosas, ¿no? Ujú. Y cada quien, una vez a la semana era como un paper, una noticia, la comparten y todo el mundo Ah, está genial, discute. está genial. Entonces, pero para eso tienes que pensar en mecanismos, ¿no? Porque creo que si le dices eso a alguien, a veces la gente va a decir, ah, eso suena raro, es como... Entonces necesitas a alguien que realmente como que
como que mueva un Está poco empapado, ¿no? Sí, es un poco complicado. Necesitas gente con la que te sientas cómodo como para poder como experimentar en esos rollos, ¿no? Y una última pregunta, y creo que es la más personal. Mm. Algo que, no que te hayas arrepentido, que si digas, chale, esto no, sí la regué acá, o digo, o sea, de acuerdo a tu trayectoria, pues hay muchas personas pues, que sí te admiran, pero algo así que digas, digo, te hago esta pregunta, ¿qué te arrepientes, por así decirlo? ¿En qué dices? No, pues la neta, yo le diría a mi Benjamín de últimos semestres de licenciatura que haga esto de maestría, qué sé yo, o sea, ¿ya sabes? Sí, pues yo hice 2 licenciaturas Ajá. y estaba muy obstinado porque me dijeron que no podía hacer la segunda licenciatura y cuando me dijeron que no podía dije, cabrones, Sí, les voy sí, a enseñar que sí sí. puedo. Y ahora que lo pienso, creo que esos 6 meses que gasté en eso no valía la Ah, pena. ok. No, ese extra título no te sirve de nada. O sea, hay como, en general no me arrepiento de cosas porque, o sea, creo que no me ha ido mal, y creo que todas esas cosas tienes que aprender. Cuando haces algo que dices, uff, la regué, es como tienes que ser reflexivo, ¿no? Y pensar como, ok, pues, ¿cómo que aprendo de esto y cómo lo puedo hacer? Y seguro lo vas a volver a regar de nuevo, de la misma manera. Y Sí, es sí, sí. cómo te perdonas, cómo te sigues adelante, ¿no? O sea, hay muchas colaboraciones que creo que podría haber sido mejor colaborador, Ujú. pero a veces tienes como tantos proyectos que es como, o sea, sí, o sea, te exprimes así como el limón, ¿no? No tienes energía o dices, no, ya, entonces Demasiado. sí, entonces es como, sí, o sea, lo que me hubiera gustado hacer desde que empecé la licenciatura es correr. Cuando Hacer empecé, ejercicio. sí, o sea, cuando empecé, no hacía mucho ejercicio y empecé más cuando empecé la maestría y no hice mucho el último año de doctorado porque estaba haciendo, en modo sacar la tesis, pero siento que me vuelvo mejor investigador y mejor persona cuando tengo un vacío cuando tengo un lugar donde puedo depositar mi energía que no es como solo ciencia, ¿no? Sí, 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 sí. Y es muy fácil como decir, no, que voy a dedicar a esto 12 horas y si no, pues me voy a desvelar y todo. Y siento que eso es como, ahora yo pensando en la retrospectiva, creo, no siento que es la mejor actitud. O Ujú. sea, siento que trabajas mejor si solo tienes 8 horas, va, solo tienes 8 horas, sé eficiente, Sí, no te hagas güey. hay hasta técnicas para... Sí, Pues, por ejemplo, yo me distraigo mucho, sí, pero pues hay sus maneras de... sí, yo creo que es un problema súper general, o sea, es así como todo el mundo tiene sus problemas. A final de cuentas, un doctorado, una de las cosas más que aprendes es cómo te disciplinas, Ujú, sí, ¿no? sí, estás... Yo no creo que me disciplino súper bien, pero sí funciona mejor que antes, ¿no? Entonces, creo que eso es algo así como, es como, sí, pensar, creo que es ser muy propositivo con lo que quieres hacer. No tienes que ser serio, pero sí ser propositivo y que lo que quieras hacer que tenga cosas concretas que puedas ver, que sea evidencia. Entonces, que no sea algo así como acá, que nomás dices así como una chaqueta mental, así Ajá, de, sí, sí. no, soy súper chido. Ajá, como farolear. Sí, exacto. Pues bueno, muchísimas gracias, Benjas, por recibirme Sí, y no, no, por sí, la gracias charla. por la invitación. Yo estoy seguro que les va a gustar a muchos. Y pues, de hecho, este lunes, bueno, domingo ya empieza la oleada del año, ¿no? Las de clubes. De hecho, empezaron en En Guadalajara Guadalajara ya empezó. Sí. la semana pasada, pero ya empiezan acá ahora en Guanajuato y Mérida. Jalapa y sí. Sí, pues te pueden seguir en tus redes sociales, ¿cómo estás? No sé, en Twitter. No uso mucho Twitter, Bueno, yo tampoco. Facebook o correos. Sí, o sea, sí, no soy muy tuitero. Tal Correos. vez debería meterme a hacer más tweets, pero no. Pues bueno, me despido y pues esperen la siguiente Sensi charla. Saludos, banda.